Desafío Empresarial. Somos portadores de buenas noticias. Muy buenos días, les saluda Luis Cordero de Desafío Empresarial. Es un gusto tenerlos a todos y cada uno de ustedes. Desde ya los invito a compartir este video que va a estar muy entretenido y muy ilustrativo, tanto a nivel espiritual, también profesional, porque hoy nos dejamos de tener un invitado muy especial que ahorita se lo vamos a presentar. Hoy tenemos un título que les va a gustar a mucha gente y los va no a entretener, sino a expresar, a sentir y, ¿por qué no?, también a poner en práctica. Hoy uno de los temas que traemos es el balance entre familia y trabajo. ¿Es posible lograrlo? Hoy tenemos a una profesional en psicología que es nuestra compañera y amiga, porque es una gran amiga, Fresi Andrade. Fresi, gracias por estar acá con nosotros en Desafío Empresarial. Un gusto tenerla por acá. Gracias. Servir. Amén, gracias. Lograr un balance entre familia, Fresi, hablábamos fuera de cámaras, es algo que no resulta pues sencillo a una gran cantidad de personas, más en este país donde todo se ha acelerado de una manera increíble, se ha incrementado todo lo que es gracias a Dios por el trabajo, pero también inclusive muchas horas del día pasamos más afuera de nuestra casa que dentro de nuestra casa. Entonces, hemos sentido que este tema es muy necesario tocarlo, porque al día de hoy, no solo en las familias cristianas, sino en todas las familias, no tenemos un rol o no asumimos un rol para poder llevar un balance entre lo que es lo laboral y el hogar. Entonces, hoy queríamos conversar con usted para que comenzar desde lo básico hasta lo más profesional posible, darle a entender a la gente cómo llevar ese balance o cómo comenzar ese balance. Que puedo decir cosas muy bonitas, pero la vivencia es lo que realmente va a reflejar Claro. lo que llevo internamente. Y de ahí es donde todas las personas, sobre todo que tenemos valores cristianos, nos vemos en la necesidad de confrontarnos y de decir cuál es la forma como estoy viviendo, cuál es la forma como estoy mostrándome a mis hijos, si es que los tengo, o cuál es la forma como estoy dejando ver mi vida delante de las personas con las que estoy. ¿Por qué? Porque todos en esencia convivimos con gente que puede ser nuestra familia, sea en condición de hijos, sea en condición de padres, Claro. todos convivimos con alguien. Ahora, por orden, los padres son los que transmiten a los hijos la manera como se vive la vida. Y particularmente los padres cristianos la van a transmitir en teoría con esos valores cristianos. Claro. Tristemente, si nosotros no los vivimos realmente, ahí es donde muchos de los hijos entran en contradicción de por qué, ¿verdad? Se nos dice esto, pero no se vive esto. Entonces, cuando hablamos de un balance, nosotros tenemos que ir a las escrituras, Luis, porque de lo contrario, lo que el mundo ofrece y el paradigma que nosotros vemos en casi toda la sociedad está desbalanceado. Claro, totalmente. Porque los intereses y las prioridades de las personas con las que vivimos en el resto de la cultura son personas para las cuales de pronto lo primero es el trabajo, porque el trabajo tiene la capacidad de darte varias cosas. Te da ingresos económicos, Claro. te puede dar un sentido de realización, te puede dar el que tengas una cierta fama, si eres una persona que logra una expertise o que logra desarrollar un negocio, eso va a generar que obviamente seas conocido y eso a todos los seres humanos les gusta porque les alimenta la autoestima. Claro. ¿Verdad? Particularmente al varón. Entonces, claro que el trabajo puede ser algo sumamente atractivo, aunque puede ser algo también sumamente desgastante. Totalmente. ¿Por qué? Porque va a requerir un esfuerzo muy importante, intelectual o un esfuerzo físico que hace que en un momento dado las fuerzas se vayan desgastando, no solamente las fuerzas a lo largo de la vida, sino en el día. Claro. Cuando ya te toca llegar a la vida doméstica, vamos a decirlo, a la vida privada,
las personas que vienen del trabajo vienen con un agotamiento que no quisieran tal vez ni que les hablen, ¿verdad? Lo que quieren es descanso y podríamos decir merecido descanso. Pero resulta que ahí precisamente en la familia es donde Dios determinó que nosotros no debemos nutrir. Entonces quiero basarme, Luis, si me lo permites, en el Claro que sí. Salmo 127. Y yo quiero que presten atención porque este salmo es clave. Dice la escritura, es un salmo de 5 versículos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Punto número Wow. 1. ¿Quién debe edificar antes que nosotros? Nosotros estamos trabajando, pero el trabajo nuestro puede ser bendecido y prosperado. De manera que si es el Señor el que está sobre nosotros dando esa bendición, vamos a ver que el esfuerzo de nuestras manos va a ser multiplicado y eso va a traer como consecuencia que el desgaste se disminuye o la inversión de horas se disminuye. Y Correcto. mira lo que dice el versículo, continuando con este mismo versículo 1. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, puedes esforzarte, puedes hacer demasiadas cosas, pero si la bendición del Señor y la multiplicación que Él trae no está sobre ti, vas a agobiarte y vas a desgastarte a un nivel en que puedes llegar no solamente a perder tu salud, sino a perder incluso tu familia o hasta tu vida. Sí, de hecho, Fred, situaciones como estas terminan mermando la salud mental y física también. Es un punto importante que tocas ahí. Es un desgaste. Claro. Mira, por ejemplo, el versículo 2, esto es contundente. Por demás es, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿Qué es lo que vemos hoy? La gente ya no le alcanza el día, Luis. Totalmente. Y estamos hablando de hombres y mujeres, porque hoy día en las familias se ha ido creando la necesidad de que ambos padres tienen que salir a trabajar. Y esto tiene que ver con muchos elementos, incluso de tipo cultural, que van cambiando, Correcto. porque las mujeres hoy día también sienten la necesidad de poder tener un trabajo, de poder aspirar a una fama, de poder aspirar a un nombre. ¿Y está eso mal? No está mal. Pero si nosotros somos una familia cristiana y nos casamos bajo los principios bíblicos, hemos de entender cuáles son las prioridades en el reino de Dios y de dónde proviene realmente la bendición. Cuando esto dice, por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, puede ser que inviertas demasiado y ambos padres inviertan su vida para levantar una casa, para levantar una economía, Claro. que le dé a sus hijos una buena educación, pero tal vez, Luis, pierdan sus hijos Por estar enfocados en el esfuerzo que están haciendo. porque las familias en esencia no han cambiado. Y la esencia del ser humano es que necesita un apoyo y un acompañamiento humano, que no necesariamente es solamente de un cuidador que hoy día se ha delegado en la abuela o se ha delegado en una institución educativa desde muy temprana edad. Un padre y una madre corresponden al diseño de Dios para esa criatura y para esos niños que vayan a nacer dentro de esa familia. Claro. Si ese niño no tiene el acompañamiento, ¿cómo esos padres van a aspirar a dejar, a transmitir sus valores, a transmitir su legado? Y dentro de la voluntad de Dios, y ahí lo vemos, quiero poner rápidamente el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Job, porque la Biblia habla de que eran hombres muy ricos, tenían muchos bienes y ustedes lo pueden leer. Pero además dice también, ¿verdad?, que ellos tenían un orden en su vida donde su familia estaba en un lugar especial. Y Dios le delega a Abraham que él enseñe a sus hijos porque él los guiará
por el camino que deben ir para que hagan lo que Jehová ha ordenado para esta familia. Entonces, el padre es el portador, en principio, de eso que Dios ha depositado en esa familia, en ese apellido, y que ese padre para seguir produciendo lo que él quería que produjeran. Hoy día sabemos que esos ritmos de trabajo no solamente van a perjudicar la salud, Claro, sino que también van a, o sea, estamos hablando de la salud en varios ámbitos. Estamos hablando de la parte física, porque tenemos trabajadores que tienen altos grados de rotación, incapacidades, problemáticas familiares, precisamente, y esas problemáticas familiares, ¿por qué? Porque ellos están ausentes de casa, porque los hijos carecen de ese modelo, de ese amor, de esa atención que los seres humanos necesitamos, claro. sobre todo en esas etapas de la vida que nos estamos formando, en que necesitamos un consejo e incluso necesitamos disciplina, orden, quien esté al tanto de nuestra conducta, de nuestras amistades, porque muchas veces los hijos hoy no aceptan de parte de los padres eso, porque no están presentes, porque no existe ni el sentimiento de amor ni el sentimiento de respeto. Ujú. El sentimiento de amor, el sentimiento del respeto es algo que se desarrolla en la convivencia. Es Y correcto. los tiempos que tenemos con ellos son muy pocos. Ahora, podemos decir, alguien me va a decir, señora, pero usted no puede pretender que yo no deje, que yo deje de trabajar. Por supuesto. Correcto. De hecho, yo también trabajo, ¿verdad? Usted trabaja, pero justamente tiene que ver en cómo nosotros, con esa mentalidad que hablé en el principio, cuál es mi paradigma, cuál va a ser mi enfoque, qué tantas horas yo voy a disponer y cuánto yo me voy a comprometer con el trabajo de manera que no comprometa la vida espiritual, ni la salud física, ni la salud emocional. Y aquí sé que hay personas que trabajan para un empleador y que Claro, no son ellos los que ponen las condiciones. Y hay otros que trabajan para sí mismos, pero muchas veces más bien los que trabajan para sí mismos son los que se extralimitan más, es correcto. porque hay un tema también de fondo que es la codicia, y ese es un problema del corazón humano. Sí, Entonces, la persona ya no quiere solo eso, sino que quiere más. Y corre las horas y corre las horas y llega a la casa y cuando llega a la casa tiene que resolver asuntos. Entonces, aunque esté ahí en su cuerpo presente, no está allí con su atención. Entonces, está ausente. Mientras está en la mesa está ausente o está tal vez de mal humor porque el exceso de trabajo genera también problemas de humor, problemas que en el mediano plazo el estrés va a traer mucho problema también a nivel cognitivo, o sea, de claro, cómo razonamos las es cosas, correcto. nuestros niveles de tolerancia, aumenta los niveles de ansiedad, tarde que temprano la ansiedad va a llevar a una depresión, tenemos que empezar a buscar medicamentos, o sea, vamos perdiendo la salud y también vamos perdiendo la economía. Entonces ahí es donde la palabra dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos de parte de Dios que no todo lo que hacemos lo tenemos que generar nosotros, sino que el Señor añade bendición, entonces tal vez yo no estuve ciertas horas ahí en la oficina, pero en eso el Señor provee de manera que no me enfermo y no tengo que gastar. Ejemplo, tuve oportunidad para estar en mi casa con mis hijos un Claro, rato, nutriéndonos de otras cosas. ¿Por qué? Porque el afecto de la familia es un nutriente emocional. La familia le ofrece al trabajador, y eso es algo que se ha entendido ujú, bastante bien, algo que no le ofrece la oficina, que no le ofrecen los colaboradores. Sus hijos, cuando tenemos contacto físico, el abrazo de la esposa, la mirada cálida, la ternura, el abrazo, la vida sexual de la pareja cuando, cuando hay tiempo y cuando hay disposición, el poder hacer cosas juntos, así sean las cosas más sencillas, porque hoy día creo que también nos hemos complicado precisamente por el sistema de este mundo, que creemos que solamente las vacaciones caras o los lugares caros son los que nos dan disfrute. y rellenan esos espacios que no relleno yo. Entonces, ya por ejemplo, el salir a un parque o el hacer ciertas cosas sencillas no es
como motivo de placer y estamos totalmente equivocados. Las fuentes de placer principales para el ser humano, para el cerebro humano, tienen que ver con el sol, con el aire, con la naturaleza, con lo verde, con el escuchar el canto de esa ave que está allá afuera y para la cual hemos perdido atención. Correcto. Porque nuestros niveles de atención están demasiado saturados. Entonces, Luis, ya yo no me detengo a ver una flor. Esa capacidad de contemplar, de observar, de nutrirme de las cosas bellas que Dios ha hecho, la perdimos o la estamos La perdiendo. estamos perdiendo. Entonces, ¿a qué vamos cuando hablamos de balance? Hay que rescatar qué es realmente las prioridades, cuáles son esas fuentes naturales de salud mental que están en lo espiritual, que están en los vínculos, Correcto. que están en la naturaleza y que no cuestan ni un 5. De hecho, un punto buenísimo que estás tocando, porque vamos a ver, estamos tan conectados con el tema que de hecho todo el material que yo traía es lo que ya está tocando. Entonces eso es increíble porque el Espíritu Santo se mueve de una manera que solo Él sabe y que puede ayudarnos en todo. En resumidas cuentas, uno de los puntos que yo traía, que lo acabas de tocar, es uno de los secretos es tener claras las prioridades o según la personalidad de cada persona para poder encontrar la armonía en el hogar y en el trabajo. Sería un punto bueno. Por supuesto. De hecho, ese punto tiene que convertirse en algo que yo tenga como un norte. Tiene que ser un norte. ¿Por qué, Luis? Porque van a venir muchas tentaciones. Claro. Recuerdo, y se los pongo como una anécdota, cuando yo estaba criando a mis hijas, ya una tiene 27 años, la otra tiene 22, me ofrecieron un trabajo con un organismo internacional y tenía que viajar por toda el istmo centroamericano y el Caribe. Y era un salario, ¿verdad? Competitivo, pero más competitivo era el estatus que podía lograr y a partir de ahí podía impulsarme hacia otros organismos. Claro. Por supuesto que para una persona joven que aspira profesionalmente a lograr cosas, eso es muy atractivo. Y el Señor me confronta, o sea, ya yo en mi corazón tengo claridad de que mis hijos están en una etapa sensible de su vida. Claro. ¿Quién iba a asumir ese rol? Y no era porque yo era una mamá a tiempo completo, pero sí siempre procuré tener un trabajo que me permitiera llegar a mi casa a cierta hora para poder tener el tiempo para jugar con ellas, para hacer cosas con ellas y para la gloria de Dios les puedo decir que fue y ha sido una siembra que dio fruto. Dije que no, con lo que eso significaba, pero pude entender en ese momento que podía poner en riesgo mi matrimonio. ¿Por qué? Porque iba a tener que estar viajando mucho. Claro. Iba a poner en riesgo la presencia mía en el hogar, que es fundamental, porque Dios determinó en ese diseño para el varón un rol. Claro. Y la mujer también tiene un rol. Y el rol del hombre no es hacer dinero. El rol del hombre no es estar siempre fuera de la casa para generar. Si bien es cierto, Dios le dio al hombre trabajo en el jardín del Edén, correcto, ¿verdad? Y le dio una misión que era que él tenía que guardarlo y tenía también, ¿verdad? Que a través de eso cuidarlo, proveer. También el Señor le da una familia cuando viene Eva a formar parte de su vida. claro. Y también le da hijos. Entonces, el Señor le va dando a él cosas que él tiene que cuidar. Entonces, el varón no puede descuidar la vida familiar y la vida espiritual. Y hoy día estamos viendo varones que dejaron eso en los brazos de su esposa, que ella se atienda en la parte de los hijos y que atiendan también la vida espiritual. Me vuelvo un simple proveedor. Un simple proveedor. Nada más. Entonces, el enemigo está sacando provecho, está ganando ventaja, porque el hombre, hermanos, ustedes tienen un papel muy importante que no es venir bravos en la noche a poner orden de las cosas que salieron mal en el día y que los hijos los aborrezcan. Claro. No es ese, que era la visión que tenían algunos de nuestros padres, ¿verdad? Papá estaba ausente, mamá estaba en la casa,
Hoy día está ausente papá, está ausente mamá, y cuando llegan los dos quieren llegar a poner órdenes y a decir todo lo malo que se hizo y a ordenar todo, y los hijos no tienen contacto. Por eso te decía Luis, si no hay amor, si no hay respeto, no hay influencia. Correcto. No hay influencia. Y esos hijos se someten porque no les queda de otra durante algunos años, pero internamente están generando una rebeldía. Además, hoy estamos conversando con una gran profesional que es Fresi Andrade en psicología. Fresi, algo muy importante, yo creería no. Lo importante acá es la comunicación, la falta de comunicación que estamos teniendo en nuestros hogares, y bien lo apuntás, porque nos ha pasado que llegamos y lo que queremos es dar órdenes y a dormir. Ya terminó mi labor como papá. El rol que a mí me enseñaron lo estoy impartiendo de nuevo. Es como una cadena. O sea, yo tengo que romper con esa cadena y ser diferente. Muchas veces yo tengo un testimonio grande que, bueno, en mi casa pues no sufrimos tanto de... No fui un muchacho como de drogas y de esto y de lo otro, no, tuvimos un matrimonio normal, mis padres y todo, pero el rol que tenía mi papá era solo proveedor. Mi mamá era la que se encargaba de, mira Luis, esto es bueno, esto es malo, con mis demás hermanos. Ella es la que se encargaba del 99%. Entonces, son roles que quedan, que los imparten a los hijos y los hijos a los otros hijos y van un rol. Creo que hay que quebrar, o es el momento de quebrar eso ya. Y seguir adelante con algo nuevo. Y el lograrlo, Luis, tiene que ver con precisamente nuestra cosmovisión bíblica, porque es algo que si nosotros nos acomodamos al sistema de este mundo, lo que estamos haciendo es una locura. Que yo renunciara Correcto. en esa oportunidad, ese trabajo, era una locura, ¿verdad? Era como un suicidio profesional. No fue así. ¿Quién edifica la casa? Jehová. Correcto. ¿Quién fue el que proveyó? ¿Quién fue el que me permitió levantar mi negocio? ¿Quién fue el que ha traído clientes durante todos estos años? ¿Quién ha sido el que ha provisto para que también mis hijas, ¿verdad?, puedan recibir de esa influencia que gracias al Señor pude darles, Claro, por el hecho de estar presente? Hoy día mi presencia no es ya tan, ¿verdad?, tan urgente, porque ellas ya son mujeres hechas y derechas, pero te puedo decir que todavía me llaman por teléfono: mami, ¿va a venir a almorzar? Mami, ¿a qué hora llegas? Porque viven conmigo todavía, ¿verdad? Con mi esposo y conmigo. Pero entonces ellas buscan ese contacto. Y yo me alegro por eso, porque podemos hablar de cosas de lo que viven, de lo que piensan. Las dos están en el Señor, las dos sirven, son personas que aman a Dios. Entonces creo que para los padres, Luis, eso es, para los padres cristianos, eso debe ser prioridad. Que mis hijos busquen, amen, y no porque yo los mando a leer la Biblia, sino porque yo leo la Biblia con ellos, porque yo les puedo explicar, porque pueden ver un ejemplo y un modelo de un padre y una madre que dejan tiempo para la vida familiar, claro. que deciden sacrificar cosas económicas para poder tener otras que corresponden a otro orden de prioridad, que puede ser la salud, o que puede ser la vida con los abuelitos, que hay que ir a estar, qué sé yo, con una persona enferma, ¿verdad? Tenemos familiares en nuestras familias que están enfermos, de pronto, que necesitan atención. Una abuelita que ya, ¿verdad?, está en una etapa de su vida que necesita también atención y tiempo, porque no solamente es el núcleo, Así es los es. que tenemos cerca. Así es. Bueno, no sé si el pastor tiene algo que decir. Algo que hablábamos fuera de cámaras era estar o tener bien cementado donde estás, Sí. estar bien posicionado en lo que querés. Con tu ejemplo familiar, tú construiste eso y estás viendo los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Que tus hijos hasta el día de hoy te cuentan todo. Tienen una educación a nivel espiritual buena, son hijos de bien y todo, y no es fácil. No estamos diciendo aquí que sentarnos y venga, papito, y esto y todo. No estamos diciendo eso. Es difícil. Es difícil porque tenés que acomodar, tenés que centrarte en realmente lo que querés. Ahora, en Desafío Empresarial impulsamos mucho al
al gerente, al recién que está haciendo su negocio o algo, pero también hay prioridades. La prioridad uno es familia. Cuando vos involucras en un negocio a tu familia, no es que mi familia me va a ayudar a crecer, sí, me ayuda a crecer, pero a nivel espiritual es lo que Dios lleva a bendecir ese negocio y a bendecir esa familia. Ahora, vemos algo increíble acá, o más que todo, muy bueno, que tal vez me ayudas con este punto. Mucha gente al día de hoy, y tengo dos ejemplos ahí, que manejan horarios o manejan una agenda laboral y familiar. Tengo dos ejemplos de eso, y mucha gente al día de hoy no sabe cómo manejar una agenda o creen que una agenda no es indispensable. Al día de hoy, psicológicamente, ¿cómo ves manejar una agenda para poder, para mí el tiempo con familia no es negociable, para mí. Al día de hoy estamos viendo una época que se está dando mucho el teletrabajo. En muchas empresas están fomentando el teletrabajo y creo que los tiempos se hacen un poco más flexibles a nivel de teletrabajo porque estás en tu casa. Entonces, puedes expandir y aprovechar ese tiempo ya que estás ahí para innovar con tus hijos, ayudar en los quehaceres, porque es muy importante, porque el hombre puede barrer, el hombre puede lavar los trastes, eso no te quita hombría. Entonces, ese paradigma de que no puedo tocar los trastes porque mi papá no me enseñó a hacer eso, creo que son tabús o hablemoslo, idiosincrasia tica. Totalmente, totalmente. Mira, es importante, Luis, como bien lo acabas de mencionar, esos roles que en la familia se asumen y que sin duda, ¿verdad? Cuando hay colaboración y cuando hay un espíritu sabio en ambas personas que están al frente de esa familia, hay una sana distribución de las tareas. Con respecto a lo que hablas del teletrabajo, eh, es creo que depende de algunos factores. Número Claro, uno, cómo es tu empleador, qué tipo de trabajo tienes, porque he podido saber de personas que les dan las 8 de la noche en reuniones. Entonces, no salieron nunca, o sea, el horario no existe, sí, sino que se comienzan a traspasar más bien los límites de lo que corresponde a la vida laboral de acuerdo a una jornada que sea una jornada sana, correcto. que debería ser de 8 horas, ¿verdad? 9 horas, incluso hasta por la OIT. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando vos traspasas eso, comienzas a juntar tu vida familiar con tu vida laboral y el estrés del trabajo, que cuesta ya controlarlo, se te pasa a la casa. Correcto. Entonces, sobre todo cuando hay hijos pequeños, son muy demandantes y ellos no tienen la capacidad de entender que papá está ahí pero no lo puede atender. Entonces es como que usted tenga un pastel de chocolate sobre la mesa y diga, no puedo coger un pedacito. Su papá es la persona con la que él quiere estar, Claro, quiere jugar, quiere que lo abrace, quiere que lo atienda, aunque la servidora doméstica esté ahí y no lo puede hacer. Entonces el niño entra en una ansiedad. claro, Estamos hablando de niños pequeños. Cuando estamos con los más grandes, lo que sucede es que cada uno se encierra en su cuarto. Entonces, la casa ya no se convierte en el espacio de compartir en familia, sino que se convierte en el espacio de trabajo. es correcto. Entonces, ¿qué pasa ahí, Luis? Podemos decir, es una bendición porque ahora estoy en la casa, puedo supervisar a los chicos, puedo estar haciendo la comida y al mismo tiempo haciendo mis labores, en el caso de una mujer o de los hombres, que gracias a Dios ya hay bastantes, que también están participando en las labores domésticas Claro, y así debe ser. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Verdad? Que eso, dependiendo de cómo esa familia, lo que decía de la agenda para relacionarlo, si somos estrictos en eso, si tenemos una capacidad de autocontrol, de autorregulación, donde yo diga a las 5 de la tarde paro esto, tengo la capacidad de decirle a mi jefe, vea jefe, esta es mi, ¿verdad? Hasta aquí es mi jornada. Pero te voy a decir, Luis, que en puestos gerenciales eso cuesta mucho. He tenido clientes que son gerentes en algún negocio, en alguna empresa y no lo logran.
Entonces, son las 7 de la noche y no han cerrado la oficina. Y sus hijos están esperándolos, no pudieron llegar al Ujú. partido, no pudieron, ¿verdad? Y su salud mental está muy trastornada porque además está la carga de decir, no pude estar con mi hijo hoy en el partido, tenía la expectativa de acompañarlo, ¿verdad? Pero resulta ser que mi jefe, que está sobre mí, que es otro gerente, me pone a hacer una presentación para mañana a las 9 de la noche, entonces a las 9 de la mañana, entonces no solamente ahora terminé tarde con mi frustración encima, Claro, sino que además tengo que trasnochar haciendo una presentación. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? La esclavitud. La esclavitud. Cuando no hay límites y este sistema no los tiene, si nosotros mismos no somos capaces de establecerlos, entonces, Luis, todo se va a ir enredando y todo se va a ir traslapando y no vamos a poder rescatar nuestra vida familiar y menos nuestra vida espiritual. claro, Por lo que hablábamos en principio de que vamos a llegar extenuados, no queremos saber ya nada de nadie, estamos frustrados, la frustración genera mucho enojo, correcto. terminamos descargando ese enojo de alguna forma, ¿verdad? Que cuando no podemos hacerlo, nos lo tragamos y las vísceras se comienzan a enfermar. Entonces, vamos viendo una bola de nieve. ¿Qué es lo idóneo? Que usted tenga un tiempo para trabajar, usted cierre la oficina, tenga un espacio para hacer algo deportivo, ojalá, aunque sea Claro, salir a caminar, tenga espacio para conversar y tener vínculos con las personas queridas, relaciones interpersonales que no sean las laborales, tenga espacios para dormir, para alimentarse, tenga espacio incluso de ocio. Los tiempos en el ser humano para conservar la salud mental están divididos en al menos 7. bueno, El tiempo de trabajo demanda alta concentración o el tiempo de estudio. Si de las 24 horas del día usted duerme en promedio 6, si no tiene un trastorno de sueño, ¿verdad? Puede dormir correcto, menos si tiene un trastorno de sueño. Y usted trabaja las otras porque también trabaja en la casa. Entonces, ¿cuánto tiempo está dejando para actividad recreativa, para vínculos, para ocio, para tiempo con Dios, para tiempo, ¿verdad?, de calidad con la familia? Es demasiado limitado, Luis. Son claro, minutos. Esa persona tarde que temprano colapsa, porque no, nuestro diseño humano no está hecho para eso. No somos superhombres, no somos supermujeres. ujú, Dios no nos diseñó así, ni diseñó así la familia, ni diseñó así el mundo del trabajo. correcto. El ser humano, cuando se metió en el sistema de este mundo, y nosotros como creyentes, si hemos abandonado los principios del reino y no los hemos podido conservar y nos metimos en ese sistema, vamos a colapsar, porque el sistema nos va a llevar a eso. Correcto, Entonces sí se necesita hacer lo que el Salmo 27 dice, creer en el Señor, de que Él es el que edifica, de claro. que Él es el que va a proveer, de que Él va a bendecir lo que yo tenga en mi alacena, lo que tenga en mí, y vea lo que dice el resto, y con esto, ¿verdad? Voy a cerrar esta parte, en ese mismo salmo. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Ujú, Después de que amén. nos habla de ese orden en creer que Dios es el que bendice y el que edifica, y que aunque nos desgastemos, no vamos a poder, incluso en ese versículo 2, a su amado dará Dios el sueño, qué importante es el sueño y es el descanso en la vida del ser humano. Y en ese versículo 3 conecta diciendo que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios nos está dejando ver, tu bendición proviene de mí, Correcto, entiéndelo. amén. Segundo, trabaja y sé un buen trabajador, pero no desatiendas tu herencia, porque tu Correcto. herencia no está en las propiedades que tengas ni en los negocios que levantes. Ni mucho menos en el puesto. Está en saber que esos que tú criaste te honran, Ujú, te aman, amén. te respetan, los influiste y estás dejando un legado en esta tierra, porque ellos continuarán después de ti. Y Correcto. vendrá a suceder lo que dijiste hace un rato. Tus hijos seguirán el modelo que tú les enseñaste. Si tú les enseñaste que había que dejar tiempo para el descanso y la familia, ellos lo van a hacer. Ellos lo van a hacer. Y vamos a ir transmitiendo el legado de Dios, Así es. trayendo bendición sobre la sociedad, sobre la cultura.
Así es. Tremendo tema, Luis y Fresi. Para hacer un pequeño aporte en esto de lo que es el teletrabajo, creo que incluso eso en parte es como un arma de doble filo. Hemos visto personas que en teletrabajo tienen más tiempo para la familia, pero también hemos visto personas que en teletrabajo, o sea, la vida prácticamente muere. Tú hablabas de jornadas altas. Yo he visto jornadas que terminan 3 de la mañana y arrancan a las 6 de la mañana, porque muchas veces con la diferencia de horarios y cuando tú trabajas con gente del extranjero, la diferencia de horarios te mata. Y un asunto también muy tremendo, Fresi, hablabas acerca de la relación, cómo se pierde la relación con los hijos, pero también hemos visto, al menos acá en consejería y todo, la relación en el matrimonio. Porque es lo mismo, es una persona que está, pero es peor porque está, pero no existe, no está en el lugar. Entonces, también hemos visto muchas veces el caso de que el hombre dice, pero he estado todo el día acá. Sí, en cuerpo, pero la mente de la persona no está en el lugar. La esposa no necesita que esté el cuerpo, necesita que esté la mente de la persona en ese lugar. Por eso dice el hombre, todo el día he estado aquí, y la mujer dice, pero es que no nos dedican ni un tiempo. Y hay tanta discusión por eso, y se ven tan afectada la familia, los niños. Por eso, la palabra que dice en la Biblia, que nos habla de que qué ganará el hombre, o qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Bueno, no solo su alma, porque como bien lo decía Fresi, la vida espiritual en un ritmo de vida así se pierde. Y no solo pierde su alma, también pierde su familia, pierde sus hijos, pierde una generación. Entonces, ¿qué tema tan importante este? Por eso es importantísimo, y hoy conversamos con la psicóloga Fresi Andrade, es importante integrar el trabajo y la vida familiar. ¿Para qué? Para llevar un equilibrio fundamental para el bienestar de todos. Eso es importantísimo. El trabajo puede, vamos a ver, lo tocábamos al principio, el trabajo puede proporcionar estabilidad económica, satisfacción personal y un sentido de propósito, mientras que la familia proporciona amor, compañerismo, y algo importante, un legado que nosotros los padres debemos de dejar a nosotros, nuestros hijos, para que ellos sigan en el camino correcto, en el camino de Dios, como manda las Escrituras, y no ser uno más del mundo. Exacto. Si queremos hacer un cambio en esta cultura, pero Dios opera primero un cambio al interior de cada persona. Correcto. Y al interior de cada familia. Y debemos de entender que así como el pueblo de Israel era un pueblo que Dios había apartado para ser un pueblo ejemplar para los restantes pueblos de la tierra, Dios nos ha separado a nosotros. Primero porque en Él está la bendición. Amén. Y porque en efecto cuando las personas, que de pronto muchos de los que nos escuchan podrían dar testimonio y podrían decir, yo lo he vivido, yo lo he visto a Dios proveer, claro. Yo he visto a Dios cubrir mi casa, he visto a Dios guardarnos de montones de circunstancias en las que pudimos haber invertido muchísimo dinero. Así es. Entonces eso es lo que el Salmo 27 habla cuando habla de pan de dolores. De pronto tenemos muchos bienes, pero no tenemos el tiempo para disfrutarlos. Así es. Tenemos muchos bienes, pero nuestros hijos no nos quieren ni ver, o están deseando que nos muramos, como le pasa a muchas personas millonarias, para ver cómo se reparten esa herencia. Correcto. Pero no tienen interés en la persona. Así como vemos muchas familias donde la viejita o el viejito de esa familia es tan amado, tal vez no tenía ni dónde ser sepultado, pero es tan amado porque su familia lo ama tanto, porque dio tanto amor, porque estuvo ahí, y vean, no se murió de hambre, tal vez no tuvo una casa súper grande, pero aportando lo que hablaba el pastor, en efecto, en los matrimonios, y se habla mucho hoy día de los divorcios, efectivamente hay mucha crisis. Estamos viendo que están durando aún dentro de las mismas congregaciones pocos años, y podemos decir, bueno, es que de verdad los jóvenes hoy día no aguantan nada. Es que para poder desarrollar un matrimonio también se necesita tiempo.
Claro. No solamente se necesita tener una profesión o bien un muy buen trabajo y muchos bienes, porque en el tiempo es donde la pareja se goza, donde la pareja se disfruta mutuamente, donde salen. Y para poder disfrutar, Luis y hermanos, uno necesita tener una cierta relajación. Claro. Cuando no tenemos relajación, que es cuando estamos estresados, no podemos disfrutar. Así usted tenga la comida más rica, usted siente que se le queda pegada de acá. Entonces, Dios tiene el conocimiento total de cómo es nuestra psicología, de cómo es nuestro cuerpo, y Él nos ha dado pautas a seguir. Amén. Cuando nosotros obedecemos esas pautas, vamos a encontrar plenitud. Así Vamos es. a encontrar que podemos ser bendecidos como lo fue Abraham, ¿verdad? Hasta podemos ser riquísimos. Claro. Y podemos, ¿verdad? También tener una familia que siga un orden donde podamos tener las cosas, ¿verdad? En su lugar. Hijos, ¿verdad? Que nos amen, que amen a Dios, hijos a los cuales podamos enseñar. Pero tenemos que ser estrictos. Si no somos estrictos con esto, y por eso hablábamos de esas prioridades, yo tengo que tenerlas como un norte, como algo fijo, Correcto. como un derrotero que yo tengo que mirar, y cada vez que yo me quiera desviar, tengo que mirar otra vez hacia ese punto. Volverme. Y tengo que decir, no, es por ahí, porque las cosas que me voy a encontrar me van a seducir. Así es. Eso, unido con los deseos propios de cada ser humano, que yo quiero crecer, que quiero ser exitosa profesionalmente, que quiero levantar una empresa y dejarle a mis hijos no sé cuántas cosas. No se preocupe por eso. Muchos de los hijos, y mi esposo y yo lo hemos hablado, mira, seguro cuando nosotros ya no estemos esta casa, ¿verdad? Ya ellas van a tener su casa y esta casa la van a vender y etcétera. ¿Me explico? Porque Claro. no es que los hijos se van a vivir exactamente siempre a los lugares. Cada generación y cada hijo tiene su propio proyecto de vida. Es Y correcto. cuando hemos criado hijos que tienen esos valores, que son personas honestas, que aman a Dios, que son trabajadores, que aman la familia, wow, eso es lo que trae bendición a las naciones. Correcto. Porque una familia bendecida o una familia que tenga esos principios va a generar naciones bendecidas. Dios lo sabe. Pero ¿por qué tenemos naciones con tanta miseria? Porque nuestras familias están en miseria. Cuando más recursos tenemos, Luis. Claro. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros no tenían lo que nosotros tenemos hoy, el día de hoy, económicamente hablando, pero tenían otras cosas que nosotros hemos perdido. Entonces, ¿por qué estamos generando naciones empobrecidas? No solamente económicamente, sino también espiritualmente. Moralmente. Porque toda esa base, todo ese cimiento lo descuidamos. Y aquí sí nos tenemos que atribuir responsabilidad porque somos el pueblo de Dios en la tierra. Amén. Y tenemos que discernir el diseño de Dios para bajarlo a la tierra, para bajarlo a las naciones, para traerlo a las familias de la iglesia primeramente. Y de esas familias van a ir llevándolo a otros lugares porque de sus propios simientes van a nacer nuevas familias. Así es. Hoy conversamos con la psicóloga Fresia Andrade. Lograr un balance entre la familia y el trabajo, ¿es posible lograrlo? Sí. Después de que usted vea este video, sí es posible lograrlo. Simplemente escudriñese. La Biblia nos manda a escudriñarnos y ver qué es lo que estamos mal, qué es lo que estamos haciendo mal. Ponga todo en manos de Dios. La Biblia tiene todos los consejos que usted necesita. Es una guía perfecta donde puedes encontrar tanto educación, cómo abrir un negocio, cómo mantener un negocio, cómo llevar a tus hijos al reino de los cielos y cómo tener una vida recta como Él manda. Fresi, la verdad que hoy hemos aprendido un montón contigo. Muchísimas gracias por estar en Desafío Empresarial. No todo en la vida son negocios, sino que también atrás viene un negocio muy grande y muy bonito que es, primero, el reino de Dios y la familia, que es muy importante. Amén. El resto es añadido. Amén. Así que muchas gracias por estar con nosotros en Desafío Empresarial y que esperemos que no sea ni la primera ni la última que la tengamos acá. Muchas gracias, así sea. Pastor. No, así es, excelente tema, Luis. Solo un último aporte. Creo que un punto muy importante o que el mundo nos ha distorsionado a nosotros es el éxito. ¿Qué es el éxito? Porque el ser humano siempre busca tener éxito. Y el sistema del mundo, como decía Fresi, nos ha nosotros distorsionado el asunto
a razón de pensar de que éxito es solo tener dinero. No, éxito es tener una familia unida, es comer tal vez un bollo de pan, pero en paz, en amor, ¿verdad? Entonces creo yo que todo esto también es importante, que entendamos qué es verdaderamente el éxito que buscamos. No es lo que el mundo dice, lo que la palabra de Dios dice. Amén, así es. En Desafío Empresarial estamos para servirle. Comparte este video que va a ser de mucho provecho y de mucha bendición para muchas personas. Y recuerde que en Desafío Empresarial somos portadores de buenas noticias. Así que bendiciones a todos, hoy, mañana y siempre. Que Dios los acompañe y sean de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Saludos y hasta luego. Bendiciones.